Buen día, abogada, compañeros y público en general. Un gusto saludarles. Mi nombre es Hachani Mejía. Estudio en la Universidad Tecnológica de Honduras en la carrera de Derecho. El día de hoy les estaré impartiendo bajo el tema La Iglesia en la administración del gobierno durante la dominación española en territorio americano, pero tocando puntos específicos. En primer punto para tratar es ¿por qué la mayoría de los estados establecen en su constitución que la iglesia está separada del Estado? ¿Cuál es el trasfondo histórico del tema desde el punto de vista del derecho? Se puede decir que con la separación entre iglesia y Estado se obtuvo la nula injerencia de cualquier organización o confesión religiosa en el gobierno de este, ya sea en el ejecutivo, legislativo o en el judicial, y se ha evitado el desvío de dinero de cúpulas religiosas, así como el proselitismo político, utilizando a las regiones. Asimismo, reforma la educación y el libre culto a sus ciudadanos. Punto número 2. Definición, similitudes y diferencias entre Estado laico, Estado confesional, Estado aconfesional, y presentar ejemplos de qué países pertenecen a cada uno de estos. Definición de Estado laico. Un Estado se define laico cuando trata a todos sus ciudadanos de forma igual, tanto a los creyentes de cualquier religión como a los no creyentes, evitando la discriminación por cuestiones religiosas. Es decir, el Estado no tiene una religión oficial. Estado confesional es el que se adhiere a una religión específica, llamada religión oficial, estar sujeta por tradición o costumbre o incluida en la constitución del país. Estado aconfesional es aquel que no se adhiere y no reconoce como oficial ninguna religión en concreto, aunque pueda tener acuerdos constituciones religiosas, sin que prevalece una sobre otra. Un estado aconfesional no es exactamente lo que se dice en estado aconfesional. ¿Cuál es la diferencia entre un estado laico y un estado confesional? En este sentido, el estado laico es el opuesto del estado confesional, que establece una determinada religión como religión oficial. La razón del ser estado laico es permitir la convivencia pacífica, respetuosa dentro de la misma organización política de diferentes grupos religiosos. Ahora bien, un Estado laico, número uno, se rige por la normativa jurídica y no por la cosmovisión y los dogmas de una religión particular. Número dos, se basa en el concepto de autonomía de las personas. Número tres, reconoce y respeta las diferencias y las diversidades. Número cuatro, tiene una legislación respetuosa de las diversas religiosas. Esto nos da a entender que tiene variación en la religiosidad y se respeta cada una de ellas. Número 5. Ninguna persona está por encima o por fuera de la ley. Número 6. Las personas legisladoras y funcionarias públicas no están en sus supuestos a título personal. Número 7. Las iglesias y el Estado están separados. Siguiente punto a tratar. Explicar de qué forma estuvo unida la Iglesia y el Estado durante el tiempo de la colonia española en Centroamérica y explicar en qué documentos oficiales se evidencia tal unión. Esto podemos mencionar, unión de la Iglesia y el Estado. Estaban regulados por el Real Patronato de Indias, situando a la institución bajo el control de la corona española, comparando o cooperando con la corona española en la evangelización de tierras, dirigiendo la educación, hospitales, enseñaban el español, religión, habilidades manuales, cobro de impuestos y diezmos. En la colonia, el sistema era unionista,
en su vertiente de subordinación de la Iglesia al Estado. En la nacional se transitó hacia el de separación de una y otra. Y después la Revolución Mexicana se consagró a la Carta Magna del supremacia del Estado sobre las iglesias, el cual no puede inscribirse. Punto número 4 a tratar. Menciona los artículos de la Constitución de la República de Honduras. Establece la separación de la iglesia y el Estado. Definamos lo que es la separación de iglesia y Estado. La separación iglesia-Estado es el concepto legal y político por el cual las constituciones del Estado religiosas, iglesias, se mantienen separadas y iglesias no intervienen en los asuntos públicos, ni el Estado en los asuntos de las iglesias, teniendo a cada una parte una autonomía para tratar los temas relacionados con su esfera de influencia, siendo en la mayoría de las veces parte del proceso de secularización de una sociedad o el surgimiento con fuerza de grupos religiosos que cuestionan una religión de Estado o iglesia oficial. En este último caso, la separación de iglesia-Estado está relacionada con la extensión de la libertad de culto a todos los ciudadanos y se condiciona a partir de este derecho la relación entre Estado y la iglesia. Ahora bien, mencionemos los artículos de separación entre Estado e Iglesia. El artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad de culto, así como la separación Iglesia-Estado. Artículo 4 también menciona la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. Cabe destacar también algo muy importante, que la Constitución de la República establece la libertad de culto y un Estado laico. El Estado y la Iglesia no tienen funciones entre sí y por tanto la Iglesia no puede participar de los asuntos del Estado. También quiero mencionar el artículo número 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Punto número 5 a tratar. Presentar el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos respecto del tema de que está tratando. Declaración Universal de Derechos Humanos. Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promueven mediante la enseñanza, la educación, el respeto a estos derechos y libertades, aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto en los pueblos de los estados miembros como entre los estados de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Dentro de otro artículo yo pude encontrar y había otra Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos, culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217. Como un ideal común para todos los pueblos y naciones, la declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha traducido a más de 500 idiomas. La DUDH
Es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 60 tratados de derechos humanos, que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Todos los continentes referencia a ella en sus preámbulos. Muchas gracias.